Muy especial, estamos entre mujeres maravillosas, mujeres que hacen arte, mujeres que hacen cultura. Y en esta oportunidad vamos a conversar un poco con mi amiga Leslie Sotomayor. Bienvenida, Leslie. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí con Leslie, con mucho gusto de conocerte y saber más de ti. Gracias. Cada año el Latin Fest tiene la hermosa oportunidad de celebrar, de homenajear a estas personas que han venido en este college haciendo un trabajo con la comunidad latina desde diferentes espacios, desde la universidad, desde los hogares, desde los salones de arte, desde su desempeño diario en la labor que realizan cotidianamente. Hoy vamos a hablar de una mujer que conocí hace unos 8 años haciendo arte. Fue la primera vez que recuerdo canté con un grupo grande en State College y quedé enamorada de lo que se planteaba, no solamente por la riqueza que hablaba el arte, sino porque estaba tocando la parte afuera de la universidad. ¡Qué genial! Y no solamente era eso, era de padres cubanos y puertorriqueños. Yo, wow, fue la primera vez que me sentí tan orgullosa de estar frente a una persona que viene haciendo una gran labor. Leslie, cuéntanos tú misma acerca de ti, acerca de quién eres, qué has hecho, cómo llegas hasta el college y por qué sale tu trabajo a la comunidad. Okay. Es un honor estar aquí con 2 mujeres de la comunidad, con un equipo genial y en verdad un reconocimiento de mujeres a mujeres que yo creo que es muy importante en nuestra comunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Entonces, empiezo ahí porque creo que es muy importante el reconocimiento de cómo muchas veces las mujeres somos las que apoyamos, iniciamos tantos movimientos que empiezan en espacios privados, en espacios de casa, en espacios como madres, como comadres, ¿verdad? Amistades, relaciones íntimas, que entonces pueden abarcar más allá de nuestros hogares, ¿verdad? A la comunidad. Eso es lo que yo he visto en mi vida, eso es lo que yo en muchas maneras también con mis pinturas trato de hablar sobre y creo que es muy importante reconocer eso, ¿verdad? Las comunidades latinas. Entonces, Leslie Sotomayor, soy la segunda, mi mamá es la primera. Y mi mamá es de Santiago de Cuba. Mi papá es puertorriqueño de Ajuntas, del monte de la isla. Y mis padres vinieron a los Estados Unidos. Bueno, mi papá al mainland, como lo llamamos en inglés, ¿verdad? Brincó el charco a los 13 años. Un niño, solo. Y pudo abarcar muchísimo en su vida. Todavía mantiene bastante activo en su día a día. Y mi mamá vino a los Estados Unidos a eso casi de los 20 años de Cuba, por España. Y criándome en un hogar hispano, donde mi primer lenguaje fue el español, donde mi cultura, todo sobre mi identidad con mi familia fue en un mundo de español, de hispanos y latinos. Fue un cambio muy drástico cuando nacida en Nueva Jersey. Nos mudamos, yo tenía más o menos 9 o 10 años, a Pensilvania, a los Poconos. Mis padres todavía están ahí. Y ahí fue donde yo y mi hermano nos criamos. Fuimos los primeros hispanos en nuestra escuela.
Fuimos la primera familia hispana a habitar la comunidad donde estábamos. Entonces eso fue un choque gigantesco, como se pueden imaginar, que no creo que es algo que no es común en nuestra comunidad, ¿verdad? Sea un choque de lenguaje, sea un choque de cultura, de música, ¿verdad? De religiones, de tantas cosas, ¿verdad? De manera de vivir a lo diario. Tiene mucho impacto en diferentes partes de nuestra identidad. Entonces, pues ahí me crié y me mudé para State College en el 2000, creo que fue el 2001 que me mudé para acá. Y viví en esta área por 20 años, un poquito más de 20 años. En esos 20 años, una de las cosas que sufrí mucho fue ser muchas veces la única persona de color, que yo nunca me veía como una persona de color antes de mudarme aquí, ¿verdad? Yo pensaba que era una muchacha de Nueva Jersey con padre caribeño, americana, pero al mudarme a esta área tuve una experiencia muy diferente, ¿verdad? Y entonces eso me afectó mucho. Me afectó mucho en que me hizo, en verdad, querer saber más de mí misma y mi historia como latina. Bueno, y en ese tiempo la palabra latina ni se usaba como se usa ahora, ¿verdad? Era hispana. Eso fue lo que yo me creí, que era americana y era hispana. Y entonces la conciencia, ¿verdad?, cambia cuando uno empieza a entender y aprender más sobre nuestra historia puertorriqueña y cubana en los Estados Unidos, nuestra historia caribeña, las políticas, ¿verdad? Todo eso está involucrado en una manera que afecta nuestra identidad, y para mí fue un golpe bien grande de muchas cosas genial y oportunidades que nunca me imaginaba, pero a la misma vez también fue muy fuerte, ¿verdad? Entonces, entre ese, como mujer, como era madre, quise sentirme que era parte de una comunidad de algún sentido, en alguna manera, pero no encontraba eso. Eso se me hizo bien difícil, ¿verdad? Y entonces una de las maneras que empecé a sentirme un poco más fue cuando estaba en el mercado o salía al parque con los niños y veía a otra persona que yo pensaba que a lo mejor era también hispana, me acercaba y, hey, ¿de dónde tú eres? ¿Tú sabes? ¿Hablas español? ¿Tú sabes? Y entonces fue así que empecé a encontrar una persona aquí, otra persona allá, y eso cogió años. Eso cogió años porque esta área, bueno, cuando yo estaba aquí, ¿verdad? No habían muchos hispanos o latinos, y los pocos que empecé a conocer tampoco estaban en el público, no eran parte de la comunidad, no tenían, yo no lo veía representado por ejemplo en los negocios Downtown State College, ¿verdad? No lo veía en las galerías de arte que empecé a ir por primera vez en mi vida al mudarme aquí y siendo parte del Penn State Campus, ¿verdad? Entonces, esas cosas no tenían. Uno iba al supermercado y no podía encontrar plátanos, no podía encontrar, tú sabes, yo tenía que ir a New Jersey o a donde mis padres viven para buscar la comida, ir de compra allá y traérmela, porque tú ibas aquí a los supermercados y eso no, tú sabes, no existía. Eran a lo mejor algunas comidas mexicanas, a lo mejor, ¿verdad? Pero no mucho. Entonces, en los últimos 20, 30 años, esta área ha expandido muchísimo de cómo era, para abrir un poco más el espacio, yo creo, de la comunidad latina, ¿verdad? Entonces, eso fue un poco mi experiencia en cómo llegué aquí y cómo empecé a ubicarme. Y eso cogió muchos años, muchos años. Leslie, cuando te dijimos que queríamos conversar contigo, sabroso, porque tú eres una mujer así, siempre con ganas de hacer y de colaborar, tú dijiste, me gusta este espacio, quiero este lugar.
Y aquí estamos engalanados con este cuadro maravilloso que se llama La Familia. Cuéntanos rapidito Sí. qué pasa con este cuadro. Entonces, cuando me mudé para State College, una de las cosas que hice con el tiempo, me cogió algunos años porque tengo cuatro hijos, ¿verdad? Entonces, con el tiempo empecé a ser estudiante aquí en Penn State. Se me logró la oportunidad con una pila de becas para poder tener mi educación. Yo nunca había ido a college. Entonces, una de las experiencias que cambió mi vida drásticamente fue la oportunidad con una profesora que al tiempo estaba aquí, que se llamaba doctora Lisa García, una de las pocas latinas que conocí aquí en Penn State como estudiante. Empecé a coger una pila de clases sobre la historia caribeña, latinoamericano y aprender sobre los movimientos en los Estados Unidos y cómo eso afecta a mi identidad como mujer. Y una de las oportunidades que tuve trabajando con ella fue ir a Cuba con uno de los primeros viajes que Penn State hizo, y eso fue en el 2012, a La Habana. Y me recuerdo que cuando ella me dijo, debe de aplicar para ver si quiere ir, ¿verdad? Entonces yo dije, no sé, porque en eso tenía 3 niños pequeños en casa y no tenía dinero propio mío. Y yo dije, no sé, si se me logran las becas para yo poder ir, entonces sí, a lo mejor pongo para eso. Entonces, bueno, todas las puertas se abrieron y cuando me aceptaron, le pregunté en la entrevista, porque hacen un proceso, ¿verdad?, de los estudiantes que quieren ir a estas cosas. Y le dije, si voy a Cuba, quiero tener permiso especial de ir a visitar a mi familia, la familia de mi madre, en Santiago de Cuba, que está en el otro lado de La Habana. Si me dan ese permiso, después de cumplir el tiempo que tenga que cumplir con Penn State, el programa, entonces voy. Me lo aceptaron y dijeron, está bien, después de las 2 semanas que tú estés haciendo todo con el programa, puedes ir y hacer eso. Y dije, ok, genial, amén. Entonces lo hice y cambió mi vida en una manera que nunca me imaginé. Qué lindo ver que cuando nos acercamos a nuestras raíces y las raíces nos mueven, ¿no? Nos mueven algo que es difícil de explicarse, simplemente se siente y con tu emoción nos estás transmitiendo que ese viaje fue muy, muy importante para ti y nos encantaría que nos dijeras en un poquito de tus reflexiones, ¿cuál fue la palabra? ¿Cuáles fueron las palabras importantes en ese momento que se traducen en estos colores tan bonitos, tan alegres y que han permanecido aquí por muchos años? O sea, traen una energía importante, ¿no? Sí. Que vienen con una energía de propósito. La intención, ¿verdad? La intención del corazón. Sí. Una intención muy, 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 muy positiva, muy relevante, ¿no? Que regresar a la raíz, querer orgullecerse de esa raíz. Exactamente, con ganas, ¿verdad? Con ganas, eso es del alma. Hay que ir a verla para poderla entender. Y tú fuiste a Cuba. Y me recuerdo que había una mujer que estaba en el asiento al lado mío en el avión, y cuando el avión estaba aterrizando al aeropuerto José Martí en La Habana, me dijo, niña, mira por la ventana, esa es tu tierra. Y ella no me conocía. Y yo empecé a llorar. Y cuando salí del avión ese y puse el pie en la tierra, me sentí como que, this is home, ¿verdad? Esto es parte de mí y el anhelo que yo he tenido por tantos años, por toda mi vida, que no lo sabía, no lo entendía con palabras, pero lo sentí. Y después de estar en La Habana y hacer todo lo que tenía que hacer con mi curso, y viajé a Santiago de Cuba,
una de mis tías, Emilia, está en el cielo hoy, y mi primo, Julio, fueron los que me recogieron en el aeropuerto. Y ellos sin conocerte. Sí, no sé. Sí, conocerlo. Pero estaban ¿qué? esperando ahí con brazos abiertos y me cogieron y solamente lloramos juntos. Wow. ¿Tu mamá ha podido volver a Cuba después de estar acá? Ella ha volvido a Cuba, ella ha ido 3 veces desde llegar a los Estados Unidos. No tiene intenciones de volver, ya tiene 80 y pico. No tiene deseo de volver, pero no es tanto por la edad, es por la trauma. Es por la trauma de migración, por la trauma de su país, que llamaba, por la trauma de la política, de tantas cosas, ¿verdad? Que como la tratan como cubana al llegar. Es complejo, ¿verdad? Es una historia compleja, es una existencia compleja para los cubanos en los Estados Unidos. Entonces ella ha ido 3 veces, la última vez fue en el 2010 y creo que se hace. Cuando vives esa experiencia tan profunda, y como dice Carolina, me encantó esa palabra que dice Carolina acerca del propósito de ese viaje, ¿no? En todos los espacios de nuestra vida, cuando tú conectas con lo profundo, con lo que tú eres, pasan demasiadas cosas. En tu caso particular, cuando regresas, cuando vuelves aquí a Estados Unidos, que decides hacer y poner a través de tu obra todo lo que sientes, ¿qué quieres decir con este cuadro, por ejemplo? ¿Qué es lo que quieres decirle al resto? Sí, cuando llegué de Cuba, me equivoqué, la primera vez que fui fue en el 2011, la segunda fue en el 2012 y fui por 3 meses que viví allá. Y entonces, al volver de esos viajes, hice una serie de pinturas. ¿Y por qué Paul Robeson Cultural Center? Porque este fue el primer espacio que me dio una exposición, solamente a mí, ¿verdad? Un solo art exhibition, que es no una cosa que ellos hacen por lo general, hacer la exposición aquí, en este espacio, pero el director en ese tiempo, muy amable, me dio esa oportunidad. Entonces tenía una serie de cuadros así de grandes, todos eran así o más grandes, entonces lo tenía por el centro entero. Y al terminar la exposición esa, entonces doné este cuadro para que se quedara aquí. Eso fue hace 12 años, ¿verdad? Y con mucha alegría estoy aquí con ustedes haciendo esto, que 12 años después todavía permanezca mi obra aquí y que sea parte del archivo de Penn State en el PRCC. Entonces, este cuadro, el título es La Familia. Y el porqué las palabras, ¿verdad? Los colores lo quería vibrante, vibrant, right? Quería los colores que fueran de emociones fuertes, ¿verdad? Quería que los gestos de la pintura sobre el lienzo fueran gestos energéticos, que fueran expresivos de mi cuerpo, sentir el amor, el calor, el cariño, la tristeza, la melancolía, la nostalgia, que existe a la misma vez. Sí, una explosión de emociones. Exactamente. Entonces eso fue lo que yo quise poner en pensando de mi familia, que cada vez que iba a Cuba, porque fui por muchos años, iba a Cuba y volvía, dejas un poco de tu corazón ahí, ¿verdad? Así es. Ese movimiento de ir y volver, ir y volver, es algo muy, muy lindo, muy precioso, muy bello, un privilegio que no mucha gente tiene. Un privilegio que como americana tengo, pero mi familia cubana no, ¿verdad? Y a la misma vez puede ser traumático, puede ser lleno de tristeza.
Yo lloraba al llegar a Cuba y lloraba al irme, ¿verdad? Por la alegría y por la tristeza. Sí sucede. Yo creo que todos los que hemos emigrado a nuestros países, en el caso ahorita de Venezuela, por ejemplo, cada vez que tú vas y pisas la tierra venezolana, el corazón te explota, y cuando estás de regreso, el corazón lo dejas, no sabes qué hacer. Y en cada persona que está contigo pasa, eso lo entendemos. Pero volviendo al tema de Leslie, fíjate Leslie, cuando yo te conozco afuera, te conozco en la comunidad, fuera de estos espacios maravillosos, que también desde la academia se están gestando siempre grandes cosas. Pero hay una parte afuera que no conoce estos grandes cambios, porque están aquí para un público bien pequeño. Cuando sales, cuando comienzas a itinerar con diferentes conceptos, yo he participado, bueno, es un honor para mí estar en 2 de ellos, hermosos, 2 que me han hecho conectar. El último que hicimos ahorita con las comadres fue una cosa muy especial, escuchar las historias de los artistas, sentada, contando la historia del por qué crea esto, y te das cuenta que todo viene de la humanidad, de las experiencias, de esta, y voy a ser, yo no suelo ser tan feminista públicamente, pero voy a hacer bien hablar de las mujeres. En el último encuentro que hiciste, y voy a aprovechar la oportunidad de felicitarte, yo creo que tocaste la fibra de todas las mujeres que estábamos allí a través de las historias que se contaban, ¿no? Y entonces se puede entender mejor, es importante. Ya dejamos de ver a los artistas como fuera, como que ese artista está allá arriba. ¿Qué significa ese cuadro? No, esta persona está contándole a la comunidad que fue una historia de vida que le hizo pintar este cuadro. Yo quiero hacerte una pregunta bien puntual con respecto al proyecto que estamos levantando, que se comienza en Juanas, sentada allí en Juanas, viendo cómo todos los latinos estaban dispersos, cada uno en su huequito, muchos haciendo cosas, otros estaban esperando que alguien hiciera, otros haciendo cositas encerraditos. Te hablo de Linda del Gaudio, te hablo de María Sweet, te hablo de Eunice, por ejemplo, que Eunice fue un gran trabajo hecho en el tiempo, ya vendrá ese homenaje hermoso para nuestra querida amiga Eunice. Y comencé a darme cuenta que todo el mundo decía, pero aquí hay latinos. Decía, pero si todos los días tienen muchísimos latinos de diferentes partes, donde es hermosísimo ver, por ejemplo, una tontería como el pitillo, no es el popote, no es el no sé. Y era aprender cosas tan hermosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos, ¿no? Y la gente me preguntaba otra vez, pero hay latinos. Y yo decía, algo tenemos que hacer. Y la otra cosa era, que se convirtió en un reto en mi mente, era cómo unimos a estas comunidades latinas que estamos en diferentes estratos, en diferentes espacios, como en la universidad, como la gente que ya está retirada, como la gente que está haciendo arte en su espacio, o las personas que están trabajando en diferentes y no tenemos tiempo de salir a hacer otras cosas. ¿Dónde lo unimos y que todos nos sintamos? Es nuestro día para celebrar nuestra cultura, es nuestro día para sentirnos parte de una misma cosa. No todos hoy no somos instituciones, hoy somos latinos. Latinos de diferentes partes de Latinoamérica, celebrando juntos en una sola vibración. Y le digo a Linda, bueno, primero que le dije fue a Hugo, voy a hacer un festival latino. Y me dijo, ¿qué? y cuando hablo con Linda, le dijo, por supuesto que lo vamos a hacer. Porque claro que Linda venía haciendo un trabajo social importantísimo, nos reunía en cada fin de año, nos reunía en su casa. Y ahí conozco a muchísimas personas, por supuesto mi querida María Sui, que desde el cielo está sentada aquí. María debe estar aquí con nosotros celebrando este momento. Cuéntame, cuando te invitamos a ser parte de este festival, cuando yo te digo, Leslie, estamos pensando esto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo visualizas este movimiento con el festival? Danos tus sugerencias, tus aportes, ¿cómo nos ves a través de este trabajo? Creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer es tener oportunidades que ustedes están creando entre la comunidad, ¿verdad? Y esto es muy importante porque cuando yo estoy en mi aula, por ejemplo, ¿verdad? Como profesora, estoy con mi estudiante, pero cada de esas personas
es un mundo, cada cual somos un mundo, ¿verdad? Entonces estamos congregados para aprender algo, para oírnos, ¿verdad? Para tener una visión, ojalá para un mundo mejor, una sociedad mejor, que lo entendamos un poquito más, ¿verdad? Y entonces tenemos que valorar que estas experiencias no son islas, ¿verdad? Solas, ¿verdad? Todos estamos conectados y aunque uno se dé cuenta o no, estamos conectados y afecta, ¿verdad? Afecta. Entonces, una de las cosas más importantes que yo creo que uno puede hacer es facilitar cómo nuestras vidas personales, ¿verdad? La experiencia que nosotros hemos vivido como personas individuales puede afectar en la colectiva de comunidad, ¿verdad? Por eso fue que te invité para ser parte de Entre Mundos en State Theater hace años, ¿verdad? Sí. Cuando tuvimos esa experiencia juntas, ¿verdad? Eso fue un espacio que, aunque tenía algo que ver con la universidad, le estábamos dando un honor a María Lugones, ¿verdad? Profesora, investigadora, ¿verdad? Una mujer que hizo muchísimo en su vida para entender la experiencia e identidad de latinoamericanos y caribeños. Pero eso no puede quedarse solamente en un espacio así, ¿verdad? Porque no vivimos solamente en un espacio así. Vivimos en el restaurante comiendo, ¿verdad? En la cafetería, ¿verdad? Vivimos en la comunidad, en tantas diferentes partes. Entonces, es tan importante compartir y hacer estos espacios, ¿verdad? Entonces, yo veo que imaginando el mundo que queremos, ¿verdad? Imaginando lo que significa ser latinos unidos a donde estamos, ¿verdad? Compartir nuestra costumbre, compartir nuestro lenguaje, compartir nuestra música, el arte, todas estas cosas. Es parte de esa conversación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos crear eso? Con intención. Muy bien. A donde vivimos. Intención. Construcción. Yo siento que nada se puede hacer solo. Surge la idea, surge, bueno, la loquetera mía, dale, sí voy, sí vamos. Pero en ese camino ha sido tan hermoso encontrarme gente maravillosa. Porque déjame decirte, importantísimo, nosotros no tenemos presupuesto de nada, nosotros vamos con las ganas. En el primer año estoy a punto de ser divorciada porque todos años de buena sin tenerlo. Entonces, sin embargo, bueno, en aquel momento pues Hugo me apoyó, estaba recién operado. Yo recuerdo que yo lo ponía a todos en la cama, manda los emails, ¿viste? Que estás ahí con la cirugía. Pero el resto de las personas que nos hemos unido ha sido por voluntad y porque tenemos una intención. Y resulta que ha sido tan sorpresivamente hermoso, porque entonces te das cuenta dónde estaba esta gema de Carolina, dónde estaba Clarisa, haciendo cosas tan maravillosas desde las aulas escolares, dándolo de ella. ¿Dónde estaba Sandra el Pilar, que tiene el don de comunicarse con mucha gente y celebrar alrededor de mucha gente? Y de lidiar con eso de manera hermosa, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está Araceli? ¿Dónde está sus calaveritas? Sí, las calaveras para las ofrendas de en octubre. Sí, son sí, tradiciones sí. que muchas personas. En casa de Eunice me reuní, recuerdo en una oportunidad hacer algo hermoso para... Entonces, tenemos estos restaurantes latinos y estábamos todos dispersos. Yo siento que cuando yo abro estas puertas, no es Adi Martínez, para Adi Martínez. Y qué bonito lo que acabas de decir, y creo que todos estamos conectados con esto, ¿no? Ahora es un grupo que ahora se crea Latin By, que es la asociación non-profit, para poder recibir los recursos y tener una mejor intencionalidad en dejar huellas. Sí, el espacio que va a abrir más caminos con las ideas de todo el que venga. Porque uno abre caminos, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Pero cuando yo hablo de Leslie, cuando hablas de las comadres en la comunidad y cuando haces ese espacio, y más, estás comprometida a seguir trabajando con nosotros en este proyecto. Pero es un tema
de darte las gracias, Leslie, este homenaje. Cuando leí tu historia y compartí el tema de la historia, yo decía, tenemos que también divulgar, promover nuestros valores humanos que han venido haciendo desde su casa, desde su historia, regalando esto al resto. Y cuando uno divulga, promueve, uno va creando también este legado para que estos chamos jóvenes que tienen muchísimas ganas de hacer cosas bonitas, desde lo que hoy tienen, que tienen muchísimo más de lo que hemos tenido nosotros, indudablemente digan, oye, es que yo escuché a Leslie hablando y fue una gran inspiración para mí. Yo recuerdo, mira, Leslie me puso a cantar en español. Yo entendía el 30% de las cosas en inglés. Pero todo el mundo bailó en español. Y ningún músico de aquel momento que estaba en la sala hablaba español, ni yo hablaba inglés. Pero todos bailaban. Pero todos pasamos. Y ese es un punto muy importante. Yo quiero también añadir que somos para la comunidad, dentro de la comunidad y para la comunidad. Exacto. Que no es nada más la comunidad latina, sino que compartimos nuestra alegría, que yo siento que si lo pudiéramos, nuestro júbilo de vivir, que es algo que es muy importante promover, que nos gusta movernos a la música, que viene de nuestras raíces y que nos gusta abrazarnos y besarnos, y que es una necesidad humana. Somos fuego. Exactamente. Y que eso es lo que somos, y que abrazamos a los amigos que no son latinos igual. Exactamente. Y que queremos, o sea, que somos los latinos, pero también a la comunidad local, los amigos de State College, que no necesariamente son latinos, pero que pueden también valorar nuestra cultura al conocerla más de cerca. ¿Y cómo la van a conocer? Nosotros se las traemos de la mejor manera, con dignidad, con mucho propósito de una representación de calidad, para que ellos la puedan vivir a través de nosotros. Eso yo siento que es lo lindo que tienen tus cuadros, ¿no? Que se quedan aquí, no nada más para los latinos, sino para todos, para nuestra comunidad de State College, que se familiarice con lo que somos. Y es otra manera de tener educación en una manera informal. Exacto. ¿Verdad? Que abarca más de solamente academia, ¿verdad? Porque es parte de algo que está viviendo, ¿verdad? Viviendo, creciendo orgánicamente, que yo creo que eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que podemos compartir en esta experiencia, que son orgánicas. Y muchas generaciones juntas, porque entonces comenzamos y entonces aparece Malena, Puerto Rico, una muchacha joven, creativa, haciendo teatro, haciendo patineta, haciendo patines. Entonces, yo creo que cuando nos ligamos todas las generaciones, eso es lo más lindo. No hay barreras. Cuando tú pones esto, como decía Carolina, hermosa palabra y siempre la amo, que es la dignidad. Cuando uno habla de dignidad, uno habla de orgullo. Cuando uno habla de orgullo, uno habla de sentido de pertenencia. Cuando uno habla de sentido de pertenencia, uno habla de amor por sus raíces. Entonces, cuando tú navegas por todo este tipo de sentimientos y emociones por lo que es uno, la gente lo siente. La gente lo sabe. A mí me encanta cuando Carolina saca sus bailarinas, estas mujeres que son de todas partes, no solamente de State College, de Estados Unidos, vienen de todas partes, de España, de diferentes partes de Estados Unidos, de Latinoamérica. Y hay gente que se queda viendo así como, que tú crees, no, esa gente está observando todo, cómo se mueven, la cantidad de colores que tienen los trajes. Entonces, el reto, y conversamos tanto, bonito, uno quisiera tener horas y horas, pero no se puede, ya nos están haciendo señas las camarógrafas. Esto hay que ponerlo en YouTube. El caso es, Leslie, que queremos agradecerte, un poco para darle el cierre a esta bella entrevista, porque yo no me he visto de rojo, yo me he visto de negro. La gente me dice, ¿por qué te pones tanta negra? Bueno, el trabajo, todo lo demás, pero cuando yo vi el cuadro, cuando yo sentí lo que querías expresar, dije, tengo que sentirme como ese cuadro. De todos los colores, sí. Creo que me siento muchísimo mejor, me siento abombada y asustada, porque cuando uno hace este tipo de trabajo con
y en la comunidad, como bien lo dijo Caro, hay mucho en juego. Y no en juego porque estamos hablando de finanzas, en juego porque estamos hablando de nosotros. Exponemos cosas que gracias al cielo, y tenemos que decirlo también, tenemos una comunidad que entiende de diversidad, una comunidad que nos arropa, que tenemos el Big Downtown que nos arropa, que tenemos el Boro State College que nos arropa, que tenemos muchísima gente en particular que dice, aquí estoy, que están aquí apoyando. estoy, que están apoyando, y después hablaremos de esos sponsors que necesitamos. Hay que tragar la cuña a los sponsors. Y de escuchar. Yo creo que qué belleza, gracias por aceptar esta invitación. Te traje tu cocada, Sí, me encanta. que fue tu petición. Mi favorita. Y ella siempre está con su hija, su hermosa bebé. Sí, Sofía. Sí. Sofía es parte de la historia de que yo conozco a Leslie. La conozco a través de Eric y en Farmer. Yo conozco Sí. a todo este colegio a través de la música, no a través de la Juan. música y el arte, sí. Y queremos agradecerte, Ay, queremos muchas aplaudirte por esta belleza de A trabajo. todas. Sí. Y bueno, bienvenida a este festival. Ella tiene grandes ideas, por supuesto, artista. Sí. Ella fue y lo que a mí me ha costado 3 meses, ella se paró y dijo, aquí va esto, 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 que ok. Tenemos Entonces, muchas cosas. tenemos muchas cosas para el festival. Y gracias, mi Caro, por acompañarnos. Gracias por esta Leslie. oportunidad de Qué bonito. conocer a Leslie. Sí, Claro, qué bien, muchísimo qué bien. gusto. Muchas gracias por compartir tu experiencia y tu arte.